Chicas y chicos, hoy vamos a hacer clase sobre recta tangente. Esta es una de las aplicaciones principales de la derivada de una función. Ya aprendimos el otro día a derivar. Desde los tiempos de Arquímedes hasta el siglo XVII, los matemáticos estaban buscando un método para encontrar la recta tangente a la curva de cualquier función. Por ejemplo, de esta función que hemos dibujado, que es una parábola, que ustedes conocen bien. En primer lugar, ¿qué es una recta tangente? Si tenemos, por ejemplo, este punto, una recta tangente a una curva es aquella que toca a la curva en un solo punto. Por ejemplo, esta rectita roja. Toca a la curva celeste en únicamente ese punto, un solo punto. Digamos que queremos hallar la recta tangente a la curva en este punto. Entonces, la recta tangente será la línea que la toque en un solo punto, solamente ahí nada más. La rosa, la besa. ¿Y por qué están obsesionados con hallar las rectas tangentes? Porque eso permitiría encontrar, por ejemplo, el valor mínimo de una función. No solo de una función cuadrática, sino de cualquier función. ¿Por qué? Porque en ese punto mínimo, ¿qué ocurriría? La recta tangente sería perfectamente horizontal. Y una recta horizontal tiene pendiente, ¿se acuerdan cuánto es? Su pendiente es 0. Esta recta, en cambio, tiene pendiente negativa, porque está bajando de izquierda a derecha. Y la otra tiene pendiente positiva, porque está ascendiendo de izquierda a derecha. Pero aquí, en el punto mínimo, la pendiente vale 0. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que Newton y Leibniz descubrieran el cálculo diferencial y pudieran encontrar un método general para poder calcular todas esas rectas tangentes. Vamos a partir de este problema. Considera la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Aquí está la curva de esa función. No necesitas dibujarla. Lo puedes hacer con tu calculadora, pero no es necesario. La pongo solamente de forma ilustrativa. Hay 3 preguntas. Nos piden calcular f de 2, hallar f' de x, calcular f' de 2, y hay una cuarta pregunta que justamente trata sobre la recta tangente. Bien, procedamos. ¿Qué significa f de 2? Ustedes recordarán que ese es el valor numérico de una función. Si f de x es x al cuadrado menos 1, para hallar f de 2, simplemente en vez de x, pondremos 2. Será 2 elevado al cuadrado menos 1. Ese 2 habría que ponerlo entre paréntesis. No es necesario porque es positivo, pero si fuera negativo habría que ponerlo entre paréntesis. ¿Ok? Bien. 2 al cuadrado menos 1 es 3. Entonces, respondimos la primera pregunta. F de 2 vale 3. ¿Qué quiere decir que F2 sea 3? En el gráfico. Que cuando la x vale 2, para 2, el valor de la función o y va a ser 3. Recuerden que las x van en el eje horizontal y las y en el eje vertical. Entonces, cuando x valga 2, el valor de la función va a quedar justamente en 3. ¿Ok? Aquí tenemos un punto que le voy a llamar P, y las coordenadas de este punto van a ser 2,3. Entonces, que f2 sea 3 significa que el punto 2,3 pertenece a la gráfica de la función. Sencilla, ¿verdad? Claro que no nos piden dibujarla, pero lo vamos a necesitar más tarde. Nos piden también hallar la f' de x. F' de x es la derivada de la función. ¿Recuerdan cómo se deriva? Era muy sencillo. Este 2 se cae. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y el x queda
como se le resta 1 al exponente, simplemente elevado a la 1. Ese 1, por supuesto, no se escribe, no es necesario. Menos habría que derivar 1, pero como ustedes ya han hecho su tarea, recordarán que la derivada de 1 es 0. Así que simplemente la función derivada vale 2x. Estarán fácil, ¿verdad? Aquí recién entra algo nuevo. ¿Qué es f' de 2? ¿Pueden adivinarlo? Si f' de x es 2x, f' de 2 será el resultado de reemplazar este 2 en la derivada. Entonces, para hallar f' de 2, esta x la reemplazamos por 2. Sería 2 por 2. Lo cual nos da el sorprendente resultado 4. ¡Tarán! Bien, ahora lo más importante de esta clase. ¿Qué significa que f' de 2 sea 4? Bien, la definición de derivada dice que el valor de la derivada en un punto te proporciona la pendiente de la recta tangente de la función en ese punto. Vamos a decirlo más despacio. Cuando x es 2, el valor de la función es 3. Y tenemos este punto en la gráfica. ¿Cuál es la gracia de la derivada? Bueno, la derivada es 2x, pero la derivada en 2. La derivada en 2 te va a proporcionar la pendiente de la recta tangente. La vamos a dibujar por aquí. Vamos a ponerla de color rojito. Ahí está. Va a haber una recta que va a ser tangente a la función en ese punto. Vamos a arreglarlo un poquito. Y ahí está. Entonces, ¿ven esta línea rojita? Esa línea rojita es la recta L. Las rectas se suelen simbolizar con L por L de línea recta. Esta función en diferentes puntos tiene diferentes rectas tangentes, como vimos al principio. Pero en particular en este punto la recta tangente es esta, es bien empinada. ¿Qué nos dice la derivada? La derivada lo que nos está diciendo es que la pendiente, ¿recuerdan que la pendiente se simbolizaba con M? La pendiente de la recta L, si la derivada sale 2, la pendiente de la recta L vale 4. Entonces, f' de 2 significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto donde la x vale 2, la pendiente de esa recta es igual. Vamos a repasar lo que hemos dicho. Eso que está aquí lo vamos a tratar. ¡Tarán! ¡Tan, tan! Primero, cuando nosotros hallamos f de 2, ¿qué significa que f de 2 salga 3? Bien, pues eso quiere decir que el punto de coordenadas 2,3, x, y, pertenece a la gráfica de la función. Aquí es el punto 2,3, por ejemplo. ¿Y qué significa que f' de 2 sea 4? Eso significa, y eso se lo tienen que aprender así como un poema, que la pendiente de la recta tangente a la curva f, en el punto donde la x vale 2, la pendiente vale 4. La pendiente es 4. Eso no nos preguntaban acá, pero esa es la interpretación de la derivada. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque vamos a poder hallar la ecuación de la recta tangente, que es lo que nos pide la letra D. Pregunta clásica de los exámenes de EVI. Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa 2. Recuerden que abscisa se refiere a la primera coordenada, es decir, a la x. Me están diciendo, cuando la x sea 2, ¿cuál es la ecuación de esta recta? ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se llama la ecuación de una recta? Bueno, para hallar la ecuación de una recta necesitan dos cosas. Un punto de la recta cualquiera
En este caso, ¿tengo un punto? Sí, tengo el punto 2,3. Pero con un punto no es suficiente porque por aquí pasan infinitas rectas. La otra cosa que necesito es la pendiente. Punto y pendiente. ¿Conozco la pendiente de esta recta? Sí, gracias a la derivada. Si la derivada en 2 es 4, significa que la recta tangente en 2 tiene pendiente igual a 4. Ahora hay que recordar lo que hacíamos el año pasado. ¿Cómo se halla la ecuación de una recta? La ecuación de una recta la pueden hallar de dos maneras. Esa es la que yo les enseño en clase. Después vemos la otra forma. La ecuación de la recta es y menos y0 es igual a m por x menos x0. ¿Qué son y0 y x0? Son las coordenadas de un punto. Y m es la pendiente. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Vamos a poner y menos. ¿Cuánto vale y0? Y0 es la y de este punto, la ordenada. En este caso, 3. Eso tiene que ser igual a la pendiente, que sabemos que vale 4, multiplicado por x menos x0. Que es x0 es la abscisa del punto. 2. Y ya está. Estamos a un paso de hallar la ecuación de la recta. Tenemos que y menos 3 es igual. Hacemos una terrible multiplicación. 4 por x es 4x. Y 4 multiplicado por menos 2 es menos 8. Finalmente, ese 3 que está restando lo pasamos sumando y ya tenemos la respuesta. La ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto pedido es 4x menos 8 más 3, menos 5. Y ¡tarán! Esa es la respuesta a la pregunta D. ¿Es esta la única manera de hallar la ecuación de una recta? Bueno, por supuesto que no. Algunos alumnos han aprendido a encontrar la ecuación de la recta de otro modo. Dicen que prefieren usar esa forma. Igual en x. ¿Se acuerdan? También le hemos enseñado en clase. ¿Cómo funciona esa forma? Y es igual a la pendiente, que sabemos que es 4, por x más b. Por supuesto, el problema consiste, para poder terminarlo, en encontrar el valor de b. ¿Cómo se halla ese valor de b? Bien, recuerden que y x representan las coordenadas de cualquier punto de la recta. ¿Conocemos algún punto de nuestra recta tangente? Por supuesto, en este caso el punto es 2,3. Eso significa que cuando la x valga 2, la y va a ser 3. Reemplazamos el 3 y el 2 y en x y tenemos una sencillísima ecuación. 3 es igual a 4 por 2 más b. Como 4 por 2 es 8, ese 8 lo pasamos restando al 3 y obtenemos que b es igual a menos 5. Y ahora sí podemos decir, por lo tanto, la ecuación de la recta que estábamos buscando es igual mx más b. Es decir, m que vale 4, x, más b que vale menos 5. Como b nos ha salido menos 5, sería 4x menos 5. No sería lo mismo, ¿verdad? Ahora, hay ocasiones en las que el IB te dicen que es la respuesta en la forma y igual algo por x más b. Pero en otras ocasiones te dicen, no, escribe la respuesta en la forma ax más bi más c igual a 0. En ese caso, el y lo pasamos al otro lado
Y la ecuación de la recta, la otra forma de la ecuación de la recta, hay varias formas, pero las más comunes son esta y la que viene. El y lo pasamos restando. Y sería 0 igual 4x menos y menos 5. Entonces, cualquiera de estas dos respuestas es válida, pero hay que poner atención a cuál de estos dos tipos de respuesta nos pide. En el libro se usa mucho el término gradiente. Cuando ustedes lean la palabra gradiente, gradiente simplemente significa pendiente. Ya sabemos que la derivada es la pendiente. Pero cuando leamos la palabra gradiente, es un sinónimo de pendiente. Quieren decirlo. No lo olviden. Bien, vayamos ahora a resolver un problema típico de la IMI. Ese es un problema de 2014. Dice así. Una función viene dada por f de x igual 5 sobre x al cuadrado más 3x más c, donde x es distinto de 0 y c pertenece a z. ¿Por qué me ponen esto? Eso no es parte de la función. Recuerden que un denominador nunca puede ser 0, así que te están avisando, por si acaso, x no puede ser 0. Y además te avisan que esta c, esta constante, es un número z, es decir, un número entero. Te lo ponen como una ayuda, en verdad, porque si c te salieran 3/4, por ejemplo, te darías cuenta que te has equivocado, porque tiene que ser un número entero, no fraccionario. Primera pregunta, letra A. Vamos a resolverlas una por una. Escribo una expresión para f' de x. F' de x es la derivada. ¿Recuerdan cómo se deriva? Por supuesto, porque han hecho su tarea. F' de x es igual. ¡Tarán! ¿Cómo derivo cuando x está en el denominador? ¿Recuerdan? Yo sé que sí. Primero, este x cuadrado que está abajo lo suben al numerador. Es decir, aquí lo vamos a poner con otro color. Ustedes deben escribir 5 por x, y como está en el denominador y lo han subido al denominador, perdón, como está en el denominador y lo han subido al numerador, tendrá exponente negativo, 5x a la menos. Para derivar esa expresión, recuerden que el menos 2 se cae y multiplica el 5. 5 por menos 2 es menos 10. Y la x, ¿a qué exponente quedaría elevado? Recuerden que al exponente hay que restarle 1. ¿Cuánto es? Menos 2 menos 1, menos 3. ¡Tarán! Más. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Es simplemente 3. ¿Y cuánto es la derivada de c, que es un número? Como c es un número, su derivada es c. Y por lo tanto, no se escribe. Así que esta es la respuesta. Se mueven los resultados. Están ansiosos por salir. Entonces podemos decir que esta es la respuesta a la primera pregunta, al inciso A. Segunda pregunta. Tiene primero un dato adicional. Considere la gráfica de f. En verdad es como que te lo imagines, no es que tengas la gráfica. Pueden hacer cualquier garabato. Como es difícil dibujar garabatos, yo tengo un garabato preparado aquí y lo voy a poner acá. ¡Tarán! Ahí está mi gráfico. Esa es una curva. Digamos que esa es la función f. Y en verdad no tengo idea de cómo sale. ¿La pueden graficar en su calculadora? Tampoco, porque no conocen aún el valor. Nos dicen que esa gráfica pasa por el punto 1,4. Y uno de los puntos de esta gráfica, por ejemplo, este puntito de acá, cualquiera en verdad, ese punto tiene coordenadas 1,4.
¿Y qué significa eso? Nos piden que hallemos el valor de C. ¿Cómo me va a ayudar saber que este punto de coordenadas 1, 4 permite hallar el valor de C? Bueno, como recordarán, si 1,4 pertenece a la función, eso significa que en la función original, cuando la x es 1, la y es 4. Entonces, si 1,4 pertenece a la función, eso quiere decir que f de 1, ¿cuánto vale? Debe valer 4. Excelente. ¿Y cómo hallo f de 1? Como tenemos la función original, simplemente en vez de x hay que reemplazar 1. Hagámoslo. Tendríamos 5. ¿Y que no se use esta función? Por supuesto que no. Esa es la función derivada. Esa es la función normal. La función original. Entonces, 5 sobre x al cuadrado. Como x vale 1, sería 5 sobre 1 al cuadrado. Hay que escribirlo entre paréntesis, pero como es positivo, no es necesario. Más 3x, o sea, más 3 por 1. Más c. No sabemos cuánto vale c, le ponemos. Según lo que acabamos de pensar hace unos instantes, lo que acabamos de deducir, f de 1 debe ser igual a 4, así que lo igualamos a 4. Eso por supuesto es 5, eso es 3, 5 más 3 son 8, 8 más c es igual a 4. Para encontrar el valor de c, simplemente debemos pasar ese 8 restante. Y 4 menos 8 es, muy bien, menos 4. ¡Tarán! Y ya tenemos la respuesta a la pregunta B. Pregunta resuelta. Vamos a la última. Sea T la tangente a la gráfica de f en P. Nos están diciendo que la recta T es una recta tangente a la gráfica en el punto P. Ahí la acabo de dibujar. Esa cosita que he dibujado es la recta, normalmente le llaman L, pero aquí le están llamando T, T de tangente. Si son observadores dice D, no hay letra C. En verdad sí había. Le he eliminado por ahora porque es un tema que todavía no vemos, que es la segunda derivada. Entonces vamos a la pregunta D. Esta es una pregunta larga. Significa que es de la prueba tipo 2 del examen D. Primero, compruebe que la pendiente de T es igual a menos 7. Compruebe. ¿Cómo comprobamos que la pendiente es menos 7? No vale decir sí es menos 7, tengo que demostrarlo. Recordemos que la pendiente representa justamente la derivada. Entonces, hacemos lo siguiente. La derivada de la función es la pendiente. Y me están diciendo que la pendiente vale menos 7. Si T es la tangente a la gráfica de f en el punto P, entonces, ¿qué número debo poner aquí? Recuerden que la pendiente es de la derivada de la función en un punto. El punto es 1,4. ¿Cuál uso, el 1 o el 4? Muy bien, debo usar el 1. ¿Por qué? Porque la derivada es f' de x. Por eso siempre voy a usar la x, la abscisa. ¿Cómo hay f' de 1? Aquí tengo la fórmula de la derivada. Significa que en vez de x debo poner 1. ¿Cuánto es 1 elevado a la menos 3? Bueno, 1 a cualquier exponente es 1. Tendría menos 10 multiplicado por 1.
Me salió chueco. Vamos a borrarlo otra vez. Menos 10 multiplicado por 1. Más 3. Más 3. Pregunta. ¿Menos 10 más 3 es menos 7? Por supuesto. Entonces hemos demostrado, hemos comprobado que la pendiente de la recta T a la gráfica de f en este punto vale menos 7. Menos 10 más 3 es menos 7. Última parte. Hay la ecuación de la recta T. Eso ya lo sabemos. Para hallar la ecuación de una recta, había que escribir la poderosa fórmula que dice, mostrarla aquí, aunque no lo puedan creer, esa fórmula está en su formulario, ni siquiera se la tienen que memorizar. Esa es la fórmula. Y menos I0 es igual a m por x menos x0. Entonces, empezamos. Si quieren, usan la otra manera también, por supuesto. I0 viene a ser la ordenada del punto donde quiero hallar la recta también. La I vale 4, así que sería I menos 4. Es igual a la pendiente de la recta, que ya sabemos que es menos 7. Nos decían que era menos 7. Por x menos x0. x0 es la abscisa del punto donde quiero la tangente. Es decir, ecuación muy sencilla de donde ya puedo obtener la ecuación de la recta. Menos 7 por x es menos 7x. Luego menos 7 por menos 1 es más 7. Y ese 4 que está restando va sumando. Más 7 más 4 nos daría más 11. Y así hemos concluido exitosamente la respuesta de la última. Esa es la ecuación de la recta tangente. Bien, vamos a concluir con un ejemplo más. Si tienes alguna duda, retrocede el video y repásalo. Y si sigues teniendo la duda, vuélvelo a ver. Y si la sigues teniendo, me escribes al correo para consultar. Desafío final. La ecuación de una curva viene dada por y igual 2x cuadrado menos 5x más 4. ¿Saben de qué curva se trata? Bueno, como es una ecuación cuadrática, es una parábola. Me ha salido más o menos. Es una parábola feliz porque 2 es positivo, así que es abierta hacia arriba. O el término matemático es cóncava hacia arriba. Ahora, en verdad no necesito saber la forma de la función. Y si la necesitara, la puedo graficar con la calculadora. Lo primero que me piden, hallar la derivada de y respecto a x. Recuerden que ese floro de y de x es simplemente otra manera de escribir la derivada, que la anotamos comúnmente con un apóstrofe, con una comita. Ustedes ya saben derivar, la derivada de 2x cuadrado será 4x. Menos la derivada de 5x es 5. Y la derivada de 4 como es una constante de 0. ¡Tarán! Ya tenemos respondida la pregunta. Yo sé que estás pensando, qué fácil que es esto. Por supuesto. La gracia del IB, esa es una pregunta corta, solamente tiene 2 partes. Es de la prueba 1. La gracia del IB es que, así no sepa responder la segunda pregunta, por lo menos puede responder una. Y ya tienes ganados 3 puntos en total. Me dan un dato adicional. La ecuación de la recta L es 6x más 2y igual a menos 1. Esa es una recta. No tengo idea cómo va acá, la podría dibujar. Pero lo importante cada vez que ustedes tengan una recta es que hay su pendiente. ¿Puedo hallar la pendiente? Sí. Para eso simplemente despejo la y. El 6x pasa restando, sería menos 6x menos 1. Y ese 2 del i va a pasar al otro lado dividiendo. Por supuesto, divide a cada uno.
En verdad el resultado que me interesa no es el término independiente, sino este de acá. Porque, si recuerdan la ecuación I igual mx más b, este numerito de aquí representa la pendiente. Entonces, como menos 6 entre 2 es menos 3, puedo decir que la pendiente de esa recta es menos 3. Es una recta de pendiente negativa. Así que más o menos, pues va así. ¿Correcto? Esa es la recta L. Que no sé ni dónde está, pero tiene esa inclinación hacia abajo, porque tiene pendiente negativa. Y ahora viene la temible pregunta. Hay en la coordenada X del punto de la curva, de esa curva que hemos visto antes, donde la tangente es paralela a L. Es decir, de todos esos infinitos puntos de la parábola, debo hallar un punto donde la recta tangente sea paralela a esta L. Este es L. Y su pendiente es menos 3. ¿Cómo trazo una recta que sea tangente y que sea paralela a L? Bueno, no tienen que dibujarlo ni trazarlo, pero el dibujo les da una idea. Más o menos, ahí estaría la recta tangente paralela a esta. Vamos a ponerle T de tangente. ¿Qué me pide encontrar el problema? Me dice que de ese punto, donde la recta tangente a la curva es paralela a L, tengo que hallar la X. ¿Cuánto valdrá la X? A veces también nos piden la Y, pero en este caso solamente nos piden la X. Bien, tremendo dilema. ¿Recuerdan qué propiedad tienen dos rectas paralelas? Claro, si dos rectas son paralelas, ¿qué tienen igual? Muy bien, sus pendientes. Eso quiere decir que si la pendiente de la celestita es menos 3, la pendiente, la pendiente de esta recta que es paralela también debe valer menos 3. ¿De qué me sirve eso? Hemos estudiado el día de hoy que la pendiente de la recta tangente de una curva es su derivada. Pregunta, ¿conozco la derivada de la función? Sí, la derivada general es 4x menos 5. Ajá. Eso significa que 4x menos 5, que es la derivada de la función, debe ser igual a la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente nos dicen que vale, o que tiene que salir de menos 3. Entonces, tú escribes esto y te das cuenta, al borde de las lágrimas, de que vas a poder encontrar el valor de x. Tienes una ecuación muy sencilla, en la cual el 5 pasa sumando. ¿Cuánto es 5 positivo a menos 3? Es 2. Y el 4 que multiplica la x pasa a 1. Finalmente, hay la coordenada x. La coordenada x, el valor de x será, hacemos una terrible división, 0.5. O si no, sacamos mitad, 1. Tarán, que es la respuesta de la parte B a este difícil problema. Bueno, no tan difícil una vez que lo resuelto. ¿Sí? Si nos pidieran hallar la coordenada ahí, que no nos piden, ¿cómo lo haríamos? Bueno, si yo sé que la x es un medio, para encontrarla ahí, simplemente tengo que reemplazar la x. ¿Pero dónde la reemplazo? Chicos y chicas, ¿en la derivada o en la función original? Este es un punto de la función original. Entonces tengo que reemplazarlo en la función original. Será 2 veces
x elevado al cuadrado menos 5 veces x más 4. Entonces, si nos pidieran cuál es la ordenada o la coordenada x del punto de tangencia, sería 2 por 1/4, 1 medio menos 5 medios es menos 4 medios, que es menos 2 más 4, sale 2. Y esa sería la coordenada. Y si me pidieran, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Bueno, esa se las dejo de tarea. Tienen el punto de paso, que es 1 medio, 2, y tienen la tangente. Con eso es suficiente para que puedan encontrar la ecuación de la recta tangente. Ha sido un placer, chicos y chicas. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense mucho, repasen, hagan sus tareas y sobre todo, mientras dure esta situación, esta pandemia, quédense en casa. Bye.